Ya, yo sí no los cambios, sí, sí no los cambios. Jositos, a ver, por favor, confírmeme, se ve la pantalla y también la grabación. Aló, Sí, aló. chao. Sí, buenas. Jositos, a todos ustedes muy buenos días a la aula virtual de historia. Me sabes el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Hoy vamos a tratar la semana número 8, que es la revolución industrial, jovencitos. Este tema es importante, Juancitos, por lo que va a provocar. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos que relacionar con el tema de la revolución industrial va a ser la Primera Guerra Mundial. Es uno de los antecedentes más importantes. Bien, en un momento ya les explicaré por qué. Vamos por acá, Juancitos. Dígame, chicos, ¿qué entienden ustedes por revolución industrial? Sus ideas, Juancitos. Uso de máquinas. A ver, un poquito más pegado al micrófono para que se le escuche. ¿Qué es revolución industrial, muchachos? Bueno, sus ideas. ¿Qué entiendes por revolución? Es un Habíamos contado proceso. anteriormente que es un proceso de cambio, perfecto. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio tecnológico, ¿ya? Un cambio tecnológico. A ver, jovencitos, ¿cuál es la base de esta revolución industrial? Es la máquina, ¿ya? ¿Entiende? La máquina, jovencitos. Ahora, ¿en qué se va a emplear la máquina? Para elevar el proceso de la producción. ¿Qué había pasado, jovencitos? A ver, antes de la aplicación de la máquina, desde el siglo XVIII, la población europea y mundial también a la vez, jovencitos, va creciendo. Entonces va a haber una especie de revolución demográfica, ¿ya? Entonces, era necesario satisfacer las necesidades de esta población en demanda, ¿ya? Entonces, la producción manual o artesanal no era suficiente. Entonces, se inventaron las máquinas que pudiesen elevar la producción y a su vez satisfacer la demanda de la población. Muy bien. Ahora, este proceso, ¿dónde se inició por primera vez, Juancitos? Inglaterra. Correcto, Inglaterra. ¿En qué siglo? ¿En qué siglo? 18. 18. Correcto. Bien. Siglo XVIII. Perfecto. Ahora, ¿qué situaciones conllevaron a que Inglaterra sea el primer país en tener una revolución industrial? Vamos a tomar en cuenta tres cositas, ¿ya? Primero, vas a tener que pensar con mentalidad de tiburón, o sea, mentalidad de empresario. ¿Qué es necesario, qué es importante para tener, por ejemplo, eh, inversiones? ¿Qué necesitas para invertir? Dinero. Capital. Muy bien, le vamos a llamar capital, ¿ya? Capital. Ahora, ¿qué situaciones conllevaron a que Inglaterra tenga demasiado capital como para poder iniciar una revolución industrial? Bien, dos situaciones. La primera, dice, la primera industria de la revolución industrial se llama industria textil, ¿ya? Es la industria textil, jovencitos. Ahora, va a producir Inglaterra telas de algodón muy baratas y en grandes cantidades. Bien, pero recuerda que en este proceso de la revolución no solamente se trata de producir, sino también de vender. Probablemente has visto algunos negocios que hayan abierto, han estado produciendo pues no los servicios que ofrecían, pero lamentablemente pues el consumo, en todo caso la venta del producto no fue suficiente. Inglaterra, ¿qué es lo que hizo en aquella ocasión? Va a utilizar a todos los barcos que tenía y va a distribuir prácticamente su mercancía a nivel mundial, América, África, Asia, Oceanía, Australia. Y es así entonces que va a vender este producto, sus telas, y le va a permitir entonces acumular capital. El capital suficiente como para poder iniciar, repito, la revolución industrial. Primer punto. Ahora, segundo punto. ¿En qué emplearías, en qué invertirías, Juancitos, el capital?
para tener una revolución? A ver, jovencitos, mentalidad de tiburón. En maquinarias. Máquinas. Muy bien, excelente, chicos. Tendrías que invertir en maquinaria que pudiese elevar la producción. Recuerda que ha sido una constante en estos procesos de la revolución industrial, en que las máquinas han ido mejorando tanto en tecnología, tanto en producción, cada vez han ido abarcando más y más espacios y claro, también, jovencitos, quitándole labor pues al hombre. Muy bien. Ahora, la tercera opción, la tercera situación. Esas máquinas no se mueven solas. ¿Ya? ¿Qué necesitan? Combustible. Mano de obra. En el caso del combustible sería probablemente para partir de la segunda, pero en el caso de la primera es una energía. Bien, ¿cuál fue la primera energía utilizada? El carbón. ¿Tienes carbón y tienes energía? Vapor. Mano de obra. Al vapor. El vapor, jovencitos, el vapor. ¿Listo? Entonces, jovencitos, el vapor, jovencitos, fue generado por una máquina hecha por un profesor de física. Opciones: A, Luigi Pareja. Opción B, James Watt. Opción C, Mario Quispe. James Bond. James Bond. Correcto, muy bien. James Watt, jovencitos. Un profesor de física. Ahora, no vamos a decir que pues inventó, como quien dice, la pólvora. Simplemente adecuó, mejoró inventos que ya se habían dado para esa época. Jovencitos, entonces, esa máquina a vapor de James Watt prácticamente provoca el desarrollo, bien, de la revolución industrial. Ahora, ya que sabemos que tenemos esto de la revolución industrial, necesito mencionarte dos situaciones, ¿ya? Muy bien. Para que se haya dado esta revolución industrial, eran necesarios dos detalles. Uno, una revolución gráfica, ¿ya? Lo vamos a poner. Bien, el segundo punto, la revolución gráfica es muy importante, jovencitos, para el desarrollo de la revolución industrial. ¿Cómo así, jovencitos? ¿Cómo así? A ver, vamos a suponer que tenemos un emprendimiento, ¿ya? Vamos entonces a hacer, por ejemplo, carteras para damas. Y nuestro mercado es Arequipa. Tenemos nuestra pequeña tienda en siglo XX y vendemos por lo menos unas 200 carteras al mes. Exagero de repente, digo. Pero ¿qué tal? Depende si somos un poco más ambiciosos. Y nos vamos a Lima. En Lima, obviamente, tenemos que competir, ¿no? Hay muchos diseñadores, muy buenos diseñadores. El material con los hitos, bien, la idea también es abaratar costos. Recuerda que la idea del empresario es siempre abaratar costos y tener la máxima ganancia posible. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, considerando el tema y la población que hay en Lima? Ya no vamos a vender pues 200 carteras, vamos a vender 1.600 carteras. ¿Qué ha sido importante para poder tener semejante cantidad en la venta? ¿Qué dices? ¿Qué ha sido necesario? ¿Qué ha sido necesario para poder elevar las ventas? ¿Qué ha sido importante? Calidad. Puede ser algo muy que es determinante, ¿ya? Que es la cantidad de personas, la población. Veamos lo siguiente. Arequipa tiene actualmente 1.300.000 pobladores aproximadamente. Lima tiene cerca de 9 millones de personas. Y claro, con un alto poder adquisitivo. O sea, pueden pagar una muy buena cartera, ¿verdad? Entonces, acá lo que te quiero decir es lo siguiente, jovencitos. ¿Qué ha sido importante para que se desarrolle la revolución industrial? Recuerda, no solamente se trata de producir, sino también de vender. Si sabes vender, bien, tienes éxito. Si no sabes vender, fracasas en el emprendimiento, en la empresa que tengas que hacer. Repito, ¿qué es importante? La revolución demográfica, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Aumento poblacional. A mayor población, mayor consumo. Mayor población, mayor consumo. ¿Propósitos? Listo. Primer punto. Ahora, ¿qué necesitas para poder, bueno, en esa época, siglo XVIII,
los empresarios se dan cuenta que es fundamental que la población crezca. Entonces, van a iniciar, por ejemplo, van a intervenir e invertir en campañas, por ejemplo, de salud. Y, por ejemplo, vamos a comentar el caso de Viruela. la primera vacuna. En 1796, Edward Jenner aplicó la primera vacuna contra la Viruela. viruela. ¿Ya? Y entonces, jovencitos, a partir de ese momento, los estados y los empresarios tienen que intervenir. Acá, detrás del carrito, sí, lado izquierdo. Entonces, como les decía, jovencitos, se van a iniciar campañas. ¿Bien? ¿Campañas para qué? Para poder inmunizar a la población, ya que una población con salud, listo, es consumidora. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ya? Gracias, señor. Ya, ahora sí, les decía, una población sana, ¿qué consume? Sube la natalidad. Una población sana, ¿qué consume? Alimentos. Escena virtual. Víctor Rodríguez, pero si vas a poner ni ahorita, me van a poner tardanza. Estoy haciendo virtual desde las 7:30. Aló. Sigue la pregunta. Sí, buenos días. Si hay una población sana, ¿qué consume? ¿Qué más? Aló. Una población sana. Jóvenes. Respuesta. ¿Cómo dijo? Como alimentos. ¿Qué consumiría una población sana? A ver, chicos, mentalidad de tiburón. ¿Qué le ofrecerías a una población sana? Buena alimentación. Ya, alimentación, ropa, accesorios, lentes, zapatos, o sea, consume de todo, pues, consume de todo, ¿ya? ¿Pero qué ofrecerías a una población que está enferma? Medicamentos. Por lo tanto, probablemente estaría en un hospital, ¿ya? Sería una cama, solamente consumiendo ¿qué? Medicinas, nada más que medicinas, jovencitos. Ah, listo. Entonces, ¿qué ha sido necesario para que crezca la población? Bien, darle salud. Es por eso que también con estos que se han instalado campañas de vacunación. ¿Ya? Todos, en todos los países, jovencitos, pues campañas ¿para qué? Para controlar y disminuir el efecto de las enfermedades, para tener que una población sana, una población económicamente activa. ¿No es así? Uh-huh. Pregunta, ¿cuántas vacunas te han puesto? Uf, son varias, ¿verdad? Incluyendo las del COVID. Entonces, jovencitos, número 1, salud. Bien, ¿le da salud a la población? Perfecto, puede crecer. Pero también hay que darle alimento. ¿Ya? Alimentación, jovencitos. Y en ese caso tendríamos que hablar de qué? De la revolución agrícola. ¿Ya? La revolución agrícola. Bien, ¿qué tiene que ver la revolución agrícola? Antes que se dé esa revolución industrial, ha tenido que haber una revolución agrícola. ¿Cómo así, jovencitos? Resulta que van a tener que darse 4 aportes de la revolución agrícola a la revolución demográfica, o a la revolución industrial, perdón. ¿Qué? Mercado, alimentos, capital y hombres. Mercado, alimentos, capital y hombres.
depósitos en mercado. ¿Cómo sí? La revolución industrial empezó pues a distribuir o a producir herramientas agrícolas, pero también la innovación tecnológica estaba presente, por lo tanto inventaron aparatos, máquinas que pudiesen mejorar y hacer más rápido la labor agrícola. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si, bueno, estábamos en esta época y un empresario me decía, sí, tengo una máquina trilladora que es el trabajo de 20 personas. Ah, listo, perfecto, me la compro. ¿Qué tal, por ejemplo, si otro viene y me dice, ¿sabe qué? Le estoy haciendo una máquina que puede sembrar y hacer el trabajo de 5 personas. Ah, muy bien, listo. Entonces, cositos en la compra. No sé si de repente si has visto documentales, ¿no? De la tecnología que el día de hoy utilizan en los países, pues, Estados Unidos, Rusia, China, ¿no? Australia, ¿no? Cómo cosechan, ¿no? O sea, prácticamente la maquinaria es enorme. Es más, ya incluso en el mismo momento que están cosechando, ya están empacando, ya todo ya listo como para poder simplemente ponerlo en la tienda. En tanto avanzó pues la tecnología en ese aspecto, ¿ya? En el caso de alimentos, jovencitos, la producción de cereales aumentó, dice, por la llegada, por ejemplo, de las herramientas de la producción industrial, por la aplicación de nuevas técnicas, por la, la mejora en los sistemas de regadío, y también por el uso pues, Abono, de abono. los abonos. Recuerda que hay dos temas de historia del Perú que tenemos que ver justamente con el tema de los abonos, que justamente relacionado al tema de la revolución agrícola y la revolución industrial. Estamos hablando pues del guano y el salitre. En el caso del guano, a ver, lo relaciono rápidamente con la historia del Perú. Su exportación se empezó a dar a partir de 1840, en el caso del Perú. Muy bien, entonces estamos prácticamente hablando ya de la última parte de lo que es la primera revolución industrial. Entonces, ¿qué pasó? Digamos que tú normalmente producías una tonelada de trigo en tu chacra, ¿ya? Pero ¿qué pasó si utilizaste, por ejemplo, el fertilizante conocido como el guano? Resulta que el guano multiplicaba por 6 la producción, o sea, quiere decir, ya no ibas a tener una tonelada, ibas a tener 6 toneladas. ¿Y qué tal usaba salitre? El salitre con estos prácticamente va a multiplicar por 20, entonces ya no tenías una tonelada, tenías 20 toneladas de trigo. ¿Qué harías con semejante cantidad? Venderla. Vender, Lo exportaba, lo exportaba. Lo exportas, ¿verdad? Y claro, ¿qué vas a hacer con el dinero que recibes? Es un capital que tú tienes que invertir. Recuerda, jovencitos, de repente a través de los ejemplos que hemos mencionado, vean, una de las reglas del capitalismo, y es probable que también en economía te hayan enseñado esto, el dinero por sí solo no tiene valor. El dinero que está ahorita en tu bolsillo no tiene valor. ¿Cuándo tiene valor ese dinero? Cuando está en movimiento. Cuando compres, por ejemplo, ¿no? Tu sanguchito, pagues tu taxi, pagues tu cúster, ¿no? De repente te compras un bonito, ahí recién el dinero tiene valor, pero por sí solo no tiene valor. Entonces, ese capital, jovencitos, lo van a invertir. ¿Para qué? Para ganar más dinero. ¿Bien? ¿En qué lo van a invertir? En la revolución industrial, porque como estaba en auge, era pues, como te digo, era seguro la ganancia que podías obtener. Bien, bonitos. Entonces, con esas dos revoluciones previas, entonces se desarrolla la revolución industrial. Recuerda, revolución demográfica, revolución agrícola. Nos falta un pequeño punto de la revolución agrícola. Hombres. A ver, hay una mnemotecnia para aprender rápidamente los aportes de la revolución agrícola. Macho, mercado, alimentos, capital y hombres. Recuerda, mercado, alimentos, capital y hombres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esos dos aportes, ya la revolución industrial va a parar, va adelante. Ahora, ¿cuáles son los cambios más importantes gracias a la revolución industrial? Vamos a mencionar primero por los políticos. Digamos, voy a relacionar con el tema de economía cuando hablamos, por ejemplo, la semana pasada y la semana antepasada. Hablamos del padre de la economía. ¿Te acuerdas quién es? Adam Smith. Correcto, Adam Smith. Muy bien. ¿Te acuerdas de su propuesta? Era dejar en libertad la economía, que los mercados sean libres. Sí, pero también hay otra cosa. ¿Quién garantizaba pues que esos mercados sean libres? El Estado.
Recuerda, ¿qué comentamos? La riqueza de una nación está en el trabajo. La riqueza de una nación está en el trabajo. Entonces, si lo aplicamos a la realidad, ¿qué pasó, Jositos? Muy bien. El Estado garantizaba, recuerda, todas las actividades económicas. Mientras más actividades económicas tuviese un Estado, sería mejor porque aseguraba el trabajo que a su vez generaba la riqueza. De ahí entonces el Estado tendría la capacidad de poder tener recursos económicos gracias al pago de los impuestos. Entonces, en esta época, los países europeos que iniciaron esta revolución industrial, jovencitos, ¿qué van a hacer? Van a tratar de asegurarse, pues, el pago de esos impuestos, apoyando únicamente lo que les podía dar dinero, de la revolución industrial, o sea, dinero en mayor cantidad, ¿ya? Entonces, si todos los países hicieron eso, si todos los países hicieron eso, entonces, ¿qué va a pasar, jovencitos? Los países van a tener competencia. ¿Ya? ¿Competencia en qué sentido? Porque si quieren asegurar que sus empresas les paguen los impuestos, los estados se comprometen simplemente a conseguir las materias primas para que esas empresas no paguen. Pero ¿qué resulta? Que las materias primas no las encuentran pues en ese momento en Europa. Europa prácticamente está copada de países industrializados. Entonces, ¿qué pasa con estos países? Inician, ¿sí?, un proceso de tratar de obtener la mayor cantidad de colonias posibles. Oiga, ¿pero por qué colonias? Las colonias les van a ofrecer dos cosas: materias primas baratas y en grandes cantidades, y la segunda, mercados. Asegurar mercados, Joncitos, que prácticamente, Joncitos, desaseguraran la venta de sus productos. Como ya te dije, Joncitos, en este proceso de la revolución industrial no solamente era importante producir, sino también vender. ¿Ya? En otros cositos, este proceso de que los países europeos se lanzan a la conquista de colonias tiene el nombre de gran imperialismo. Entonces, este proceso de gran imperialismo, cositos, es uno de los antecedentes más importantes de la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿por qué el gran imperialismo, la revolución industrial, tiene que ver pues con la guerra? Miren, cositos, ¿qué tal si en esta expansión colonial dos países quieren tener la misma colonia por la misma materia prima? ¿Qué crees que va a pasar? Enfrentamientos. Esa es la causa económica de la Primera Guerra Mundial. Recursos. Los que se van a pelear generan potencias industriales. ¿Ya? Muy bien. Ese es en el aspecto político. En el aspecto económico, ¿ya? ¿Qué va a pasar con estos? Como dijo hace un momento un joven, gracias a las ideas de Adam Smith, se establece pues el famoso libre mercado, ¿no? La liberación del mercado, que el Estado ya no va a tener tanto control, sino quienes lo van a dirigir prácticamente van a ser los empresarios. Ocurren varias cosas interesantes. Número uno, se asienta un sistema económico conocido como capitalismo. Número uno. Número dos, se van a desarrollar las finanzas. Ejércitos, ahora, por ejemplo, tienes un proyecto, ¿no? Un proyecto para producir, qué sé yo, algún objeto X, que según tú va a tener, pues, demanda. Entonces, pero tienes el pequeño detalle de que no tienes este financiamiento. ¿Quién te podría ayudar en ese caso? Los bancos. Claro que sí, los bancos, ¿ya? Los bancos, Juancitos, bien, se van a encargar de hacerte un préstamo, el que tú necesites, bien, y entonces vas a iniciar tu proyecto. ¿Qué tal si con el pasar de los años, ojo, y esto probablemente ha pasado también a algunos de tus papás, es negociantes, comerciantes, hay que justamente trabajar con los bancos, ¿no? Ya de tanto tiempo simplemente el banco considera pues que el cliente es una persona responsable, sabe del negocio que lleva, bien, paga bien paga de manera puntual los préstamos, y fácilmente, Juancitos, el banco, de repente en una de esas ya empieza a ofrecerte pues campañas, ¿no? Listo, señor Lucho Reyes, ¿no? Tiene usted, por ser buen cliente, ya tiene usted un crédito preaprobado de 50,000 soles a sola firma. Es lo que están haciendo ahorita los bancos, ¿ya? Están ofreciendo pues esos préstamos a sola firma. ¿Por qué? Porque han estado haciendo un seguimiento pues en el sistema bancario, ¿no? En el sistema financiero, cómo has ido gastando, cuánto gastas, cuánto consumes, cuánto pagas.
Entonces, con esa seguridad, listo, ya tienes entonces una predisposición. Eso es lo que pasa justamente en el sistema financiero mundial. Y justamente gracias a qué? Gracias a la expansión, pues, de la revolución industrial. También probablemente van a tratar de que consuma sus productos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a hacer? Una de las formas usuales que el día de hoy utilizan en las finanzas es, por ejemplo, que a tu papá le hayan ofrecido de repente una tarjeta de crédito, que es de una American Express, por ejemplo, con unos 10,000 soles de crédito, ¿no? Tarjeta de crédito que puedes consumir fácil. Mientras pagues, ningún problema. Tú estás consumiendo, recuerda, el dinero tiene que circular, cositos, ¿ya? En el comercio va a haber una expansión del comercio a nivel mundial, jovencitos. Oye, y gracias a ese detalle, oiga, el día de hoy, por ejemplo, ¿de dónde es tu celular? De la China. Made in China, jovencitos. Pero para que el comercio se haya vuelto mundial, ¿sabes qué ha tenido que pasar, jovencitos? 2 guerras mundiales. Bien, porque ya te dije, en la primera, ¿por qué se estaban peleando? Ah, por materias primas y mercados. En la segunda, ¿por qué se estaban peleando? Por materias primas y mercados. Oiga, profesor, pero no es así. ¿Ya? Claro que sí. De repente, cuando tengamos el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando hagamos ese tema, veamos, por ejemplo, el punto, pues, de que Hitler, por ejemplo, estaba buscando el famoso espacio vital, ¿no? Recuerda que en la Primera Guerra Mundial a Hitler le habían, bueno, perdón, a Alemania, le habían quitado todas sus colonias, entonces no tenía, pues, de dónde sacar materias primas, no tenía, pues, dónde vender sus productos, ¿ya? Entonces, a raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los aliados se ponen de acuerdo y firman el acuerdo de Bretton Woods, así se llama. Bien, entonces donde declaraban pues las reglas que debían cumplirse en el aspecto comercial a nivel mundial, la creación del Fondo Monetario Internacional y demás. El día de hoy, esto repito, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, productos que no sean prácticamente de este país, ¿no? Por ejemplo, tu celular, tu tablet, tu computadora, etcétera, 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 es gracias justamente a las guerras y a las nuevas relaciones comerciales que se han establecido después de las guerras. ¿Ya? Muy bien. En el aspecto industrial, aparecen, por ejemplo, las transnacionales. ¿Mm? Oiga, chicos, ¿a quién le gusta su Coca-Cola? A ver. ¿A quién le gusta su Coca-Cola? Creo que a muchos. A ver, por acá no veo, levanta la mano, ¿a quién le gusta su Coca-Cola? ¿Ah? A Melissa, no se ve nada. No, sí he puesto justamente la pantalla de ¿cómo se llama? De los que están presentes. ¿Es la pantalla de los que están presentes? Sí, está en la cosa, en donde dice industrial, sociales y políticos. Ya. Ahora sí, jovencitos. Repito, ¿se ve la pantalla ahora? Sí, ¿Dónde profesor. están todos? Sí, profesor. Ok. Ya, chévere. Entonces les iba diciendo, pues, que a quién le gusta la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, Ángel Antonio levantó la mano, dice, sí, le gusta la Coca-Cola, por ejemplo. Ya, perfecto, muy bien. Me imagino que a otros también, ¿no? A mí también me gusta, pero con whisky, pues. Pero pregunto, cositos, ¿de dónde es la Coca-Cola? ¿Es de Perú? No. 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 ¿De dónde es? La Coca-Cola es una... Estados Unidos. Claro, su base creo que se encuentra en Atlanta. Pero ¿qué ha hecho entonces para poder vender su producto? Ha creado empresas subsidiarias en cada país que produce justamente gracias a la fórmula de Coca-Cola, porque recuerda que la fórmula de Coca-Cola es un secreto de Estado, ¿ya? Solamente dice 2 o 3 personas saben de su fórmula, nadie más. Está bajo 7 llaves esa fórmula. Y entonces, bueno, producen la Coca-Cola, pero obviamente estas empresas subsidiarias tienen que entregar parte de sus ganancias a la empresa principal, ¿no? ¿Qué han hecho entonces? Han ampliado su mercado. Entonces, recuerda que esto fue gracias, recuerda, Joncitos, a los cambios pues, que van a ocurrir con la revolución industrial. Bien, ese es el aspecto económico. En el aspecto social, ¿qué va a pasar, Joncitos? Aparecen nuevas clases sociales. ¿Cuáles son esas nuevas clases sociales, Joncitos?
La burguesía y el proletariado. La burguesía. Esa burguesía, vamos a cambiar de nombre, ¿ya? Vamos a cambiar de nombre. Bien. ¿Qué vas a, cómo le vamos a llamar al nuevo grupo social? ¿Qué pasó? Cuando la burguesía toma el poder político después de la Revolución Francesa, y al igual que en otros países, ya no se va a llamar burguesía, se va a llamar capitalista industrial. La clase se llama, repito, capitalista industrial. Y al frente del capitalista industrial están pues el proletariado, ¿no? Los obreros, lo que conocen el día de hoy como obreros. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Por ejemplo, que los obreros tienen riqueza. No, no tienen riqueza. ¿Qué es lo que tienen? Solamente su fuerza de trabajo, solamente su fuerza de trabajo. Ah, ya, aparte, este, los capitalistas industriales, ¿qué es lo que tienen? Ojo, son dueños del capital. Son dueños del capital. Chicos, depende por economía. ¿Qué se entiende por capital? Dinero, plata. Es uno de los elementos, pero no es, no es todo. ¿Es lo que necesitas para invertir? Entonces, Recuerda que vendría a ser, jovencitos, todos los medios que utilizarías para poder obtener riqueza. ¿Ya? Todos los medios que utilizarías para obtener riqueza. Bien, jovencitos, eso es, jovencitos, el capital. Por ejemplo, digamos, aquí en la Academia Bryce, ¿cuáles serían los elementos o los medios que tiene Bryce para poder generar riqueza? Que son que es su capital. dictar clases. No. El material, ¿ya? El material, bueno, si fuera presencial serían pues las aulas, el local, en este caso a través de la página Teams, que ya prácticamente parte también porque se está utilizando este medio para difundir pues, ¿no? las clases virtuales. Bien. Entonces, bueno, en este caso, en lo presencial sería pues su cañón, sus clases, su local, ojo, también su nombre, ¿no? Porque ya Bryce tiene pues 20 años de experiencia. Entonces, todos esos elementos le sirven para qué? Para generar riqueza. Bueno, entonces, esos son los Lo que capitales. también podrían ser los contratos con los profesores. No. En este caso sería la experiencia que suma, ¿ya? Porque recuerda que los profesores pues solamente firman un contrato nada más, ¿no? por un servicio. Bien, entonces resulta, Jositos, de que todo esto genera riqueza, ¿ya? Entonces serían los capitalistas industriales. Eso fue, repito, a partir del siglo XVIII. Ahora, ¿cómo se van a dar las relaciones entre ambos grupos sociales? Generalmente de explotación. A ver, recordemos lo siguiente. El capitalista industrial, Jositos, ¿quién lo puede defender? Se defiende con su dinero, se defiende de repente con su nombre o con su prestigio, pero recuerda que también hay algo más, ¿no? A este capitalista industrial lo va a proteger el Estado, ¿ya? En cambio, el obrero, ¿quién lo protegería? Tendrían que formar gremios. Claro. Es justamente a raíz de la explotación que empiezan pues a surgir los sindicatos, ¿ya? Los sindicatos, jovencitos, entonces empiezan a surgir. Bien, y estos sindicatos van a iniciar pues una lucha por tratar justamente de obtener, ¿no? los derechos que tanto anhelaban, porque recuerda, la explotación era terrible, ¿no? Imagínate, trabajaban pues aproximadamente entre 10, 12, 14 horas, por ejemplo, diarias, ¿ah? Listo, muchos reniegan, por ejemplo, del socialismo, dicen, que el socialismo es malo, que es terrorismo, que etcétera, etcétera, pero no saben pues que el socialismo, jovencitos, ojo, inició también pues la ideología de la población obrera que van a reclamar por derechos laborales, el derecho a las 8 horas, por ejemplo, la, la compensación por tiempo de servicio, los aguinaldos, el descanso dominical. Eso ha sido, jovencitos, logrado por luchas sociales, ¿ah? No ha sido de la noche a la mañana, o porque simplemente se les dio la gana de dar el beneficio. Bien, entonces, a ver, en el caso, por ejemplo, a ver, voy a poner otro ejemplo con respecto a esto del tema de la explotación. A ver,
En el caso de las mujeres, jovencitos, a ver, las señoritas que son feministas, ¿no? A ver, por favor, que tanto hablan, por ejemplo, del movimiento feminista. Muy bien, ¿cuál es el criterio del movimiento feminista, chicas? A ver, las escucho. La equidad de géneros. Dígame. A ver, un poquito más, apérguese al micrófono para escucharle bien. Promover más los derechos de las mujeres. Correcto, derechos de la mujer. Te vas a acordar de repente, en literatura mencionas a un autor, bueno, es una autora llamada Flora Tristán. Y si sabes de repente su biografía, bueno, la señora tuvo un padre de origen arequipeño, nació en Francia. Bien, cuando muere su padre, viene pues a reclamar su herencia aquí en Arequipa, pero su tío pues no le da, no le da la herencia. Vino y la señora cuando se regresa a Europa, ¿en qué se convierte? En Europa se va a convertir, jovencitos, en la precursora del movimiento feminista. Oiga, ¿cuál es pues la base de este movimiento feminista? Pues recuerda que en la Revolución Industrial las mujeres podían trabajar la misma cantidad de horas que los hombres, o sea, 10, 12, 14 horas, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Pues que a la hora del pago, simplemente por ser mujer, les pagaban menos. Entonces eso era una discriminación, ¿ya? Entonces va a tener esa base, ¿no? De la discriminación y justamente la explotación laboral. Chicas, de repente también saben esto, ¿no? Oiga, en marzo se celebra su día. ¿Qué fecha es? A ver. El Día de la Mujer. Mes de 8 marzo. de marzo. 8 de marzo, muy bien. Día de la Mujer. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el origen histórico de la conmemoración por el Día de la Mujer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer? ¿A raíz de qué? Creo que murieron mujeres en un incendio en una fábrica. Sí, es cierto. En Estados Unidos, mujeres estaban, dice, reclamando por sus derechos laborales, las encerraron en una fábrica y lamentablemente pues hubo un incendio y donde más de 100 mujeres murieron calcinadas. Es a raíz el reclamo pues, laboral de las mujeres y sobre todo la muerte de este accidente que ocurrió con estos, se pone pues el Día de la Mujer. Entonces ya sabes por qué será con estos y está relacionado pues este tema. ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante también de esta relación de los grupos sociales con estos, se da, ojo, la aparición de una nueva ideología. Esa ideología, Jositos, se llama... Ya, repito, se llama socialismo. Bien, ¿qué pasó, Jositos? Desde que aparecen los sindicatos y hasta el momento de que les den pues, los derechos laborales, va a pasar muchísimos años. Entonces, a raíz de este proceso que va a durar muchísimos años, va a aparecer entonces el socialismo, ya como una ideología que intenta defender los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cuál es el primer socialismo que aparece? Ojo, el socialismo no apareció pues en Rusia, por si acaso, tampoco apareció pues en Alemania, apareció en Francia. El primer socialismo apareció en Francia. ¿Cómo así, jovencitos? Los empresarios, ojos, fueron los empresarios los que iniciaron ese socialismo, se le llama socialismo utópico, ¿ya? Y con este socialismo utópico, los empresarios, ¿qué intentan hacer? Intentan elevar la producción de sus empresas. ¿Pero cómo? Entonces se reúnen pues varios de ellos y toman varias decisiones. Por ejemplo, querían pues de que las mujeres embarazadas, no que trabajaban pues en estas fábricas, tomaron su descanso, ¿ya? Como una especie de derecho de la maternidad, ¿no? El empresario les pagaba, por ejemplo, su derecho a la maternidad y una vez que dieran a luz pudiesen regresar a trabajar con total normalidad. Entonces, ¿cuál fue la idea? La idea fue elevar, repito,
la producción. Y entonces, para elevar la producción, empezaron a dar derechos a los trabajadores. Por ejemplo, de repente otro empresario dijo, ya, muy bien, a los niños, no van a trabajar los niños, ¿no? Les voy a poner una escuela. Perfecto, muy bien. Otro, por ejemplo, vamos a reducir las horas de trabajo. O de repente otro empresario dijo, yo estoy compartiendo mis ganancias con los trabajadores. Y han elevado la producción. Esa era la idea. Ese socialismo, repito, apareció en Francia, ¿ya? Luego tenemos el socialismo científico. Ese socialismo científico, entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿En dónde? En Alemania. Gracias a quién, Jovitos, gracias a la postura o el aporte, por ejemplo, de dos personajes que es probable que lo vayas a estudiar, por ejemplo, cuando hagamos filosofía o cuando hagas filosofía con ABC, por ejemplo. Bien, ¿cuáles son esos personajes? Uno se llama Carlos Marx y el otro se llama Federico Engel. Probablemente te suenen los nombres, los personajes. Por ejemplo, ¿qué hizo Carlos Marx y Federico Engel? Van a escribir una obra llamada El Manifiesto Comunista, por ejemplo, ¿no? Que es, según se dice, la Biblia del comunismo. ¿Qué mencionaban los compositores? Ellos mencionaban que para poder acabar con la explotación laboral del proletariado, el proletariado tenía que iniciar una lucha de clases, una lucha justamente por sus derechos, una lucha por lo que realmente pues se merecen. Pero para que ya no haya explotación, ¿qué tenía que pasar, Juancitos? Los obreros tenían que quitarle, a través de esa lucha de clases, bien, los medios de producción que utilizaban los capitalistas. En otras palabras, utilizar pues todos los medios posibles, ¿no? La fábrica, la maquinaria, el dinero, los bancos, etcétera, etcétera, para, repito, que ya no abusen. Ahora, a raíz de esa propuesta, bien, va a haber otro escrito por el caso de Carlos Marx, ya que va a escribir El Capital. Y las ideas que escribe pues, en El Capital es un poquito confuso también, pero es necesario también saber un poco más de política y economía. Y resulta pues que a través de esas ideas aparece una ideología política llamada marxismo. ¿Ya? Marxismo. Ese marxismo tuvo influencia y provocó la primera revolución social del siglo XX. Y con esa revolución social, Juancito, se va a crear, por ejemplo, lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llamada simplemente la URSS. Aparece otro socialismo, el socialismo cristiano. ¿A raíz de qué aparece el socialismo cristiano? Resulta entonces, Juancitos, de que la Iglesia no estuvo de acuerdo pues con la propuesta del socialismo científico, ¿cuál? La de la lucha de clases. ¿Ya? Entonces el asunto era pues provocar menos violencia. Y entonces, Juancitos, el Papa escribió un documento, en este caso se llama la encíclica, que significa carta circular, es una carta abierta para que circule por todo el mundo, y entonces el criterio está de que el Papa tendría que opinar, pues, ¿no?, con respecto al tema de la explotación laboral. Entonces, claro, está con otros que también se propone, ¿no?, mejorar las condiciones laborales, ¿no?, del trabajador. Hubieron varios ejemplos de papas que se dedicaron justamente a tratar de defender desde el punto de vista de la Iglesia el trabajo pues de los obreros, ¿no? Por ejemplo, había una encíclica llamada Quadragésimo Annum, por ejemplo. Los papas son, por ejemplo, Pablo VI, Juan XXIII, el mismo Juan Pablo II, jovencitos, también pues se dedicó a escribir encíclicas que trataban de defender los derechos de los trabajadores. Bien, jovencitos. A ver, voy a pasar rápidamente estos jovencitos acá. ¿Cuántas revoluciones industriales se han desarrollado, Juancito? Se han desarrollado 4 revoluciones industriales, ¿ya? La primera en Inglaterra, siglo XVIII. La segunda en Europa, Estados Unidos, Japón, siglo XIX. La tercera revolución industrial a partir de 1945 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la cuarta revolución industrial entre Estados Unidos y China. ¿Cuál ha sido el criterio para defender o en todo caso separar estas revoluciones industriales, Juancito? La energía. La energía. En la primera, el vapor. La segunda, petróleo y electricidad. La tercera, energía atómica. Y la cuarta, las energías libres. Bien, chicos, ahí lo vamos a dejar entonces el día de hoy. Ya está el profito Tigre, ya está listo y presto para poder enseñar lo mejor que sabe hacer. Ya, guasitos, muchas gracias entonces a todos ustedes. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, chicos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hola, profesor. Chao, chicos, nos vemos.